Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a su programa de Pan Oncology Talks. Te habla tu doctora Marcia Cruz Correa, gastroenteróloga oncóloga, miembro de este equipo, y junto a mí nuestra amiga oncóloga, hematóloga y transplantóloga. ¿Puedo decir transplantóloga? Yo creo que sí. Sí. Transplantóloga, Sí, así se dice. que es miembro de la Facultad del Hospital Oncológico Isaac González Martínez y de la Facultad de Metro Del Hospital Pavía Caguas. Pavía Caguas. Norma Salgado. Norma, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Gracias. Otra vez. Thank you. Muy bien. Hoy el título de este programa es Bone Marrow Transplant One-on-One, o en español, trasplante de médula ósea 101. Y yo le puse 101 porque cuando uno empieza la universidad, esa primera clase que uno coge, ¿verdad? Es la primera, la básica. Cogemos español 101, inglés 101, Así es, matemáticas 101. Así es. Yo quiero que hoy tú nos expliques en arroz y habichuelas, para los que no hacemos esto todos los días, ¿qué es el trasplante de médula ósea? Bueno, Ajá. pues mira, primero que nada uno tiene que saber qué es la médula ósea, ¿verdad? Definición de médula ósea. La médula ósea es la fábrica de todos los componentes sanguíneos. Ok. Y esa fábrica, cuando estamos en gestación, se encuentra en el hígado y en el vaso. En el tercer trimestre, esa fábrica... En el útero de la mamá. Uh-huh. Ok, ajá. En el tercer trimestre de gestación, cuando tú estás ahí en la barriguita, en el tercer trimestre, esa fábrica se muda y se muda al tuétano de los huesos. Así que todos los componentes de nuestra sangre se producen en el tuétano de los huesos. Si usted abre un hueso de pollo a la mitad, eso que está ahí de color vino, esa es la médula ósea. Ese material esponjoso que es grasa, y ahí están todos los componentes de la sangre, donde se producen todos los componentes de la sangre. Que son las células rojas. Células rojas, que nos ayudan para hacer el intercambio gaseoso. Muy bien. Células blancas, que son nuestro primer sistema de defensa. Las plaquetas para que no nos desangremos. Okay. Células linfocíticas, ¿verdad? Que nos ayudan en nuestro sistema inmunológico. Todas las células, todo lo que comprende nuestra sangre, que es un órgano líquido. ¿Sí? La sangre es un órgano líquido. Lo voy a escribir. Líquido. La sangre es un órgano líquido. Muy bien. Muy bien. Así que el trasplante de médula ósea, cuando tenemos esa fábrica, hay un fallo en esa fábrica de leucemia, linfoma, mieloma, ¿verdad? Que son parte de nuestra sangre. Es un crecimiento pues entonces, nuestra médula cuando está enferma, ¿verdad? Está enferma por estas condiciones que están pasando, pues entonces hay que darle un reset a esa médula. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, lo quiero explicar lo más sencillo posible. Sí, para poderte entender. Sí. Así que nuestra médula ósea es nuestra fábrica de todos los componentes de la sangre. Muy bien. Trasplante de médula ósea, ¿qué es? Es un tratamiento que se hace para los pacientes que tienen enfermedades relacionadas a nuestra fábrica de la sangre. Wow. ¿Sí? Pero cuando yo escucho trasplante, y estoy segura que los que me están escuchando también, uno piensa que le vamos a sacar toda la sangre al individuo y le vamos a poner sangre nueva. Ajá. Y no es así. ¿Vieron? Y no es así. ¿Cómo lo hacemos? Y dentro de trasplante de médula ósea hay varios tipos de trasplantes. Okay. Hay trasplante alogeneico o halogénico, hay trasplante autólogo. ¿Son los dos trasplantes principales o hay más de dos? Hay más de dos. Hay uno que es haplotipo, que es de tu mamá o de tu papá para ti. Tú eres 50% compatible con tu mamá y 50% con tu papá. Así que si no hay nadie que sea 100% compatible, pues podemos utilizar a la mamá o al papá. Hay trasplantes singeneicos, que son de gemelos, ¿verdad? Los gemelos se pueden trasplantar el uno al otro. Hay células madres que se obtienen del cordón umbilical también, ¿verdad? Que ese es otro tipo de trasplante. Así que el trasplante... ¿El más común cuál diría? Aquí que tú practicas. Yo practico el autólogo. Pero alogeneico es importante. Ambos tipos de trasplantes son para enfermedades diferentes. Cuando yo tengo una leucemia, hacemos trasplante halogénico. Y el trasplante halogénico es el trasplante que viene de otra persona para ti. ¿Sí? De alguien compatible. Estos son los famosos bancos que hay. Claro, alguien compatible, ya sea tu familiar cercano, un relacionado o un no relacionado. ¿Sí? Es importante hacer un trasplante halogénico en un paciente que tiene enfermedades como leucemia. ¿Ves? ¿Por qué? Porque en el trasplante halogénico, cuando uno hace un trasplante, uno lo que hace es lo siguiente. Exacto. Uno da una dosis alta de quimioterapia y borras esa médula tuya.
literal. O sea, destruyes las células completas. En un trasplante alogénico tú destruyes. De hecho, un modo de preparar al paciente para un trasplante es dar whole body radiation. Todo el cuerpo lo radio para matar la médula del paciente. Es como si cogieran las fábricas que tú mencionaste. Y la limpiaran. La limpiaron. Mudanza. ¿Sí? Okay. Y luego, con esas células que vienen de otro paciente o de otra persona, porque no es un paciente, es una persona que dona su célula, tú vas a adquirir, no tan solo se va a restaurar tu fábrica de la sangre, sino que vas a adquirir un sistema inmunológico nuevo. Diferente. Y ese sistema inmunológico es quien va a atacar esas células de leucemia. ¿Sí? Así que es una forma de curarte. Tiene su mortalidad alta, cerca de un 30% de mortalidad, ¿verdad? Es una mortalidad relacionada a trasplante, pero en aquellos pacientes que hemos tratado con la quimioterapia, con inmunoterapia, con los tratamientos que tenemos hoy día y eso no funciona, o si el paciente tiene leucemias con características agresivas de alto grado, pues entonces tenemos que recurrir al trasplante. Sí, porque no hacerlo, perderíamos el paciente. Así que darle un 70% de posibilidad de que esté vivo, claro. Pues es y libre de enfermedad. Y libre de enfermedad, excelente. Y mencionabas, todo esto es el halogénico. ¿Cómo es el autólogo que estabas mencionando? Pues el autólogo, yo como pez en el agua te lo voy a decir ahora. Lo sabía. Prepárense. Ese es lo que yo hago diariamente. El trasplante autólogo es un trasplante que tú donas tus propias células. Y se hace mayormente... Se hace eso? ¿Cómo yo dono mis propias células? Yo te voy a decir ahora. ¡Ay, qué emoción! Ajá. Se hace regularmente para los pacientes que tienen indicaciones específicas. Pacientes de linfoma, sean Hodgkin o non-Hodgkin, pacientes de mieloma, y también hay otro tipo de enfermedades como tumores sólidos, como es el cáncer testicular. Y cada una tiene unas indicaciones específicas. ¿Y cómo uno hace un trasplante autólogo? Primero que nada, al paciente cuando se diagnostica, se le da una terapia de inducción. Uno lo que busca es disminuir esa cantidad de tumor o llevar a ese paciente a que no tenga enfermedad, remisión completa. Quimioterapia. ¿Se parece un poquito a la otra quimioterapia que usamos para el halogénico? No son el mismo tipo. Así fuertes. Okay. No, la inducción de los pacientes es bastante easygoing, ¿verdad? Los pacientes la toleran bastante bien, no es que no hayan efectos secundarios, pero los pacientes lo toleran bien. Así que esa es la terapia de inducción y es para disminuir la cantidad de tumor o llevarlos a remisión. Fíjate que tú tienes unos tiempos específicos. Por ejemplo, si yo tuviera un paciente de un linfoma folicular, ese paciente yo de los más comunes tipos de linfoma, ¿okay? Yo lo trato con quimioterapia de inducción y se va a remisión completa. Ese paciente en ese momento no tiene indicación para trasplante, está en remisión completa, así que no tengo. Aunque yo sé que los instrumentos que tenemos para medir enfermedad pueden medir hasta aquí. Por debajo de aquí no pueden medir. Así que por debajo de ahí puede haber algo de enfermedad. Por eso es que a la larga podemos ver recurrencia de enfermedad en estos pacientes o relapso, como le llamamos. Así que en ese momento de remisión completa no tiene indicación para trasplante. Pero en un relapso voy a volver a dar la terapia de inducción y entonces voy a llevarlo a trasplante para consolidarlo. Más del 70% de los pacientes que se trasplantan tienen una sobrevida a 5 años. Tiene 5 años overall survival. O sea que más de, ¿cuánto por ciento? 70%. De 65 a 70%. Ok, para estar clara, o sea, el paciente que va a recibir el trasplante autólogo y vamos a cambiar de órgano, hacérmelo en tumor sólido, como mencionaste, testicular, el paciente se le da la primera terapia, hacemos nuestra reducción de la enfermedad y después, ¿de dónde sale esa trasplante que se le va a hacer al paciente? Esas células madre. ¿De dónde sale? Pues ese paciente está en remisión o relapsó y esta vez tiene indicación para trasplante, lo vuelvo y le doy una terapia de inducción y entonces yo le doy un agente de crecimiento a ese paciente. ¿Está bien? Okay. Para las células blancas, para que todo crezca. Para que las células madre, realmente se le da un medicamento que se llama filgastrin y hay otro medicamento que le llamamos Plerisacfor. Y ese filgastrin lo que hace es romper la proteína que ancla la célula madre en el tuétano del hueso, en la matriz celular de la médula. Rocket science. O sea, está cogiendo... ¿Sabes qué? ¡Oh, Dios mío! Te voy a decir lo que yo le digo a los pacientes. ¿Qué tú le dices? Sí. Esto es un proceso de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que yo le digo, ejerce tu fe para que esto ocurra.
¿sí? Y es así porque tú no ves la célula llegar a la médula, tú no ves la célula diferenciarse allá en la médula, tú no la ves anclándose cuando la vuelves y la entras, tú no la ves despegándose cuando le pones el Neopogen. Es un proceso de fe. Dios santo. O sea, que le das estos factores totalmente. Estos factores de crecimiento suben y ahí... Estos factores de crecimiento cortan esa proteína que ancla la célula madre a la médula, ella circula a través de la sangre, le ponemos un catéter para poderla colectar, porque es un catéter que va a una vena central, ya sea subclavia, yugular, y a través de ese catéter, una de esas patitas la conectamos a una máquina, la máquina centrifuga la sangre en lo que son células blancas, células rojas y plasma. Es donde están las células blancas que están las células madre. La máquina es capaz de colectar eso y lo demás por la otra patita del catéter se lo devuelve al paciente. Es un procedimiento no doloroso, no es doloroso. El paciente está en su cuarto, se llega el desayuno, se lo come, está conversando con el... ¿Cuánto tiempo dura? 4 horas. 4 horas. O sea, 4 horas. Una diálisis, más o menos. O sea, más o menos. De hecho, la máquina se parece, el proceso se parece a una diálisis. El paciente está 4 horas ahí. Al cabo de 4 horas, esas células van al laboratorio. Allí se cuentan. Si tenemos 2 millones de células, estamos hechos. Ya podemos hacer el trasplante con esa cantidad de células. Los libros dicen que hasta 1.6 millones podemos hacer un trasplante. Nosotros lo llevamos un poquito más, hace 2 millones. 2 millones. ¿Y eso lo estamos haciendo aquí en el Hospital Oncológico? Eso lo estamos haciendo en este hospital. ¿Desde cuándo? Desde enero de este año. Cuéntanos de esa experiencia. Pues mira, Dios tiene unos caminos misteriosos, ¿verdad? Amén. Así que en enero se nos dio la oportunidad de venir al oncológico. Me invitó el licenciado Rivera. Me dijo, Norma, me gustaría que en el hospital oncológico no tenemos este servicio. ¿Tú crees que desde agosto del año pasado me dijo? Y yo le dije, ¿tú crees que tú puedas venir y ver el hospital y a ver si tú pudieras hacer algo aquí? Y aquí estuvimos. Y estamos tan agradecidos. Yo le estaba preguntando ahorita a la doctora que, ¿verdad?, dónde lo hacía y me estaba explicando que es unos cuartos privados que hay acá. De los pacientes que has tratado, ¿vamos bien? O sea, ¿cómo? Vamos bien. Vamos bien, todos mis pacientes han salido bien de su trasplante. Excelente. Se han recuperado, han pasado por su periodo de convalecencia. No hemos tenido mayores contratiempos. Gracias, Señor. Siempre damos las gracias a Dios. Y nada, y seguimos aquí. O sea, que está disponible aquí en el Hospital Oncológico. Está disponible en el Hospital Oncológico para todos los pacientes que necesiten el servicio. ¿Cómo llega un paciente a donde ti para ser evaluado? ¿Quién lo envía? Por lo general, el oncólogo primario es quien envía al paciente. O sea, que no es que de repente tenemos anemia y vamos a ir a buscar a la doctora Norma Salgado. La queremos mucho, pero no es si tenemos anemia. No. Usualmente tienes un diagnóstico antes de verlo. Sí. Por tu especialidad. Muy bien. Pues fíjate que quiero terminar con un mensaje positivo. Mencionaste que primero se puede hacer en Puerto Rico. Segundo, que una vez el paciente pasa por este proceso, la posibilidad de que se cure es alta. Mencionaste números de 60-70%. En los pacientes de linfoma. En los pacientes de mieloma, mieloma es una enfermedad no curable. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? Jamás. Siempre le digo eso a mis pacientes. Yo te digo el dato que dice la medicina, pero ¿habrá algo imposible para Dios? Y para eso usa el Señor el cerebro. Y yo te voy a decir, ustedes lo saben que somos científicas. Buscamos las terapias. Y en mieloma hay tantos avances en esta enfermedad que se ha convertido en una enfermedad crónica. O sea, eso es como tener... Como presión alta. Presión alta. Wow. Sí, literal. Excelente. Nosotros tenemos, ahora que la doctora está mencionando, y con esto termino, hay varios protocolos que tenemos para linfomas, ¿verdad? Que hablamos en otra sección, tenemos para diferentes tipos de linfoma, aun cuando recaen, ¿verdad? Tienen de entrada o de relapso. Pero para mieloma múltiple o para mieloma van a venir unos nuevos. Y cuando nos lleguen los papeles, vamos a llamar a la doctora Norma Salgado para que ella sea la investigadora principal, porque realmente esto es un tema importante, es una enfermedad común, todavía la vemos, y aunque es crónica, a veces también los mielomas recaen, ¿verdad? Después de... De hecho, el mieloma es uno de los cánceres más comunes que existe ahora mismo. Dentro de los más comunes, él está. Y a veces pues el paciente puede presentar viendo primero al nefrólogo o viendo primero a otro especialista antes de llegar a un hasta el reumatólogo. Hasta el reumatólogo, así que dependiendo de los síntomas. Una última pregunta y con esto cerramos. ¿Cuál sería una contraindicación para considerar el trasplante de médula? Contraindicaciones, pues un paciente que no tenga sus riñones. Que esté en diálisis. Un paciente de diálisis. Un paciente que
tenga menos de 30% de ejection fraction, un corazoncito débil. Fallo ese tipo, que pero tenga general, 3 veces mayor la bilirrubina de lo normal, ¿verdad? ¿La edad es una contraindicación? Pues mira, si usted tiene un buen perfil, Ajá. hasta de 77 años lo he trasplantado. Excelente, ¿escucharon? Lo importante es que usted se sienta joven, se vea joven y cuando tenga mucha fe también. Sí, tenga mucha fe y la ganas de hacerlo y que cuando le hagamos la evaluación de los órganos Diana estén en condiciones óptimas. No tienen que estar perfectas, pero deben estar óptimas para poder tolerar el trasplante, salir bien y disfrutar de una vida plena porque al final eso es lo que tú quieres, que el paciente tenga una vida plena, que viva. Y fíjense que con ese pensamiento terminamos esta sección porque Pan Oncology y el equipo de investigadores y colegas y asociados estamos aquí para dar salud. Nosotros siempre terminamos con esta frase que dice Pan Oncology, la ciencia más avanzada para su salud. Y con esto brindamos. Suscríbanse y pásenlo. Gracias, doctora Norma Salgado, miembro del equipo. Gracias por estar con nosotros. Pásalo, compártelo a mucha gente. Hasta pronto. Bye.